Tienen... Sí, los diputados los tienen diputados, horas de la sí. tarde sesión. Sí, después te voy a preguntar qué va a pasar, qué crees que puede pasar en el Senado. ¿Cómo lo ves? Como veo lo que se acordó, el proceso. A ver, el default era un riesgo real y concreto, con unas consecuencias imprevisibles. Pensar que lo primero que hubiera pasado es que hoy no alcanza la plata, hubiéramos tenido más inflación. Todas las cosas que están afectadas por el valor del dólar, el dólar hubiera subido, hubiera generado problemas. Probablemente hubiéramos tenido más inconvenientes sosteniendo las reservas y hubiera habido menos empleo. Los chicos hubieran visto que en este país no se puede discutir ni lo mínimo y hubieran seguido yéndose. Entonces yo creo que evitamos algo muy importante. Ahora, creo que este acuerdo, ¿sí? Digo, el acuerdo con el fondo, que todavía esto tiene que ir al fondo después que lo aprobemos y tiene que ser aprobado por el directorio. Este acuerdo con el fondo, este marco general, nos habilita a discutir lo que queremos que pase con Argentina. Claro, tal cual. Y creo que eso es algo importante de lo que pasó en este ejercicio. En este ejercicio, el fondo tenía restricciones, el gobierno tiene restricciones y la oposición tenía restricciones. Y tal como fue mandado el primer proyecto de ley, no contemplaba las restricciones de todo. Entonces empezamos a tener riesgos de todos lados de default. Con conversaciones entendiendo eso, se pudo llegar a este texto consensuado, que yo creo que va a salir con mucha aprobación de diputados, ahora si querés vamos al Senado, frente a, no sé, vos pensás, el mundo exterior dice, bueno, este acuerdo que dice muy poco, dice básicamente, juegan las tarifas, está bien. pero dice muy poco. Y frente a ese muy poco, la imagen que estábamos nosotros dando es, aún con este acuerdo que es muy laxo, éramos capaces de ir a default. Ahora, ¿qué se vio en este ejercicio? Que por eso creo que abre una ventana chiquita para seguir con esto cotidianamente. Que los más radicalizados, cuando no están los más radicalizados en la mesa, cuando no está la cámpora, se puede encontrar una vía. No, eso está... Y creo que lo que va a pasar hoy, más allá de que entendamos que este acuerdo no te soluciona nada, ¿no? No. Básicamente te frena una caída mucho mayor, pero en algún momento alguien va a tener que hacer un programa económico y plantear algo para salir. Ahora, va a quedar sí demostrado, si todo se da como pareciera, vas a tener una serie de votos negativos por parte del gobierno, es decir, vas a tener un presidente donde va a quedar demostrado que hay una parte de su frente que no lo apoya. Pero ya abierto, ¿no? Ya... Mirá, yo aspiro que pasen dos cosas. Una es que Juntos por el Cambio vote todo, colectivamente, de la misma manera, unanimidad. Aparentemente va a pasar eso. Y por otro lado, estamos viendo efectivamente lo que vos decís, que hay un oficialismo dividido. Y de hecho, esa irresponsabilidad del oficialismo dividido más cómo fue el proceso de presentación del proyecto, es lo que en algún momento generó un riesgo severo de default. Otra vez, vos si frente a un acuerdo que básicamente dice, bueno, tienen que bajar el déficit, que tenemos que bajar el déficit, tienen que dejar de emitir plata y tienen que acumular reservas, y lo técnico adentro es bastante laxo. Si frente a ese acuerdo para refinanciar la deuda, la dirigencia argentina, la dirigencia política, a veces la dirigencia en general, porque había gente de otros ámbitos que estaba abogando para que no hubiera arreglo, si frente a eso, que es, bueno, a ver, les dejamos este marco muy general, discutan ustedes a dónde ir. Aparte, a ver, pará, lo debés, o sea... Sí, pero si... Sí o sí lo tenés que negociar. Pero yo te digo, hablando con algunos afuera, frente a este acuerdo, a esta posibilidad de, bueno, hay una refinanciación, te damos plata para que refinancies ese crédito que tomaste y te damos un marco general para que discutas hacia dónde, colectivamente, hacia dónde ir a Argentina. Si frente a eso éramos capaces de ir al default, yo lo miro de afuera y digo, este país no me lo traigan nunca más, no quiero ni escuchar, porque es evidente que esta dirigencia general entró en un delirio. Bueno, yo creo que sí, hay una parte de la dirigencia que entró en un delirio. Bueno, sí, creo que hay todavía posturas, la de la cámpora, pero también hay, del sector libertario también hay... Hay esta postura de no, cuanto peor, mejor. ¿Por qué? Porque el libertario no lo va a votar, en teoría. No, y a mí me parece una irresponsabilidad. Digo, a mí me parece que alguien que es... cuando vos abordás las decisiones que tenés que tomar, aunque seas legislador, las pensás en función de qué pasa si todo el mundo hiciera lo que yo hago. Porque si no, lo que estás haciendo es aprovechar y especular para conseguir un posicionamiento político específico, con el riesgo de que si todos se comportaran como vos, iríamos a un abismo. Bueno, eso me parece un problema en el comportamiento público y creo que acá hemos dado muestras de que se puede trabajar de otra manera. Como decís vos, ¿se resolvió algo en la Argentina? Sí, que no caímos 10 escalones más, que los argentinos nos vamos a padecer muchísimo más.
Ahora es momento de encarar lo que viene. Y ahí es donde nuestro espacio, siempre decimos, nosotros queremos discutir eso, queremos discutir el programa, queremos discutir hacia dónde se puede ir, queremos discutir cuáles son las alternativas, porque los problemas que acumula Argentina son severos. Ahora, no tiene lógica y debería ser hasta medianamente sencillo poder realizar. ¿No necesita la Argentina en este momento, en serio, un acuerdo de las fuerzas políticas principales, pero un acuerdo armando un programa económico? Bueno, sí, yo no tengo ninguna duda. ¿Qué es central eso hoy? Yo creo que hace falta, si querés, un acuerdo de corto plazo y un acuerdo de más largo plazo, que es un cambio cultural. Eso estamos de acuerdo, pero mínimamente... El de corto plazo es un programa económico sin duda, que para mí es el defecto que tuvo el ministro en el proceso en el que llegó hasta acá. Porque no tuvimos programa económico, no tuvimos presupuesto. A esta altura queda claro que ese presupuesto no era un presupuesto, que no era votable, que ahora el ministro debería traer un presupuesto nuevo a raíz del acuerdo con el fondo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Como no tuvimos programa económico, al final el programa económico, en lugar de ser el programa económico argentino, es el programa económico que a último momento acordaste con el fondo. Y me parece que ese es un defecto, que podés hacer cosas mucho mejores que esto. Y espero que eso sea lo que se puede discutir hacia adelante, porque en el corto plazo necesitamos eso, porque en la dinámica actual, aún con este programa, las consecuencias, es decir, yo creo que con este programa vamos a tener más inflación. Seguro, porque tenés que aumentar tarifas. Tenés que muchas cosas. Tenés que acumular reservas, con lo cual no se te puede atrasar el dólar, tenés que subir tarifas. Seguís con un financiamiento monetario todavía además, las proyecciones de emisión del Banco Central Exactamente. Ya te están marcando la inflación. Y después tenés la guerra. Tenés el aumento, vas a tener un aumento de inflación global, producto de lo que impacta la guerra en la energía y en el precio de los alimentos. Entonces tenés ese contexto. Por otro lado, si discutiéramos bien, eso mismo, en una Argentina ordenada, lamentablemente, ¿sí?, es una oportunidad económica. Porque vos tenés recursos naturales de energía, podés producir alimentos a gran escala, lo hacés y podés hacerlo mejor. Entonces podrías concitar y convocar inversiones para explotar esas cosas. Yo lo decía, creo que fue el lunes o el martes. ¿Sí? ¿Cómo? Es un desastre lo de Europa, pero ¿cómo ya no está citando a los productores, a los empresarios? ¿Cómo no está facilitando producir más para abastecer algo que te va a pedir el mundo? Bueno, te lo cambio, te están redoblo la apuesta. ¿No hay un Consejo Económico y Social? ¿Qué hace el Consejo Económico y Social? Si no convocás ahora a las partes que pueden tener que ver con aquellos cuellos de botella o lugares donde la economía y la sociedad va a estar estresada global a raíz del conflicto con Ucrania, vos llamás a las partes que pueden revertir eso, moderar eso, paliarlo, usarla o aprovechar la oportunidad. El Consejo Económico y Social se debería estar reuniendo todo el tiempo por esto. No sé qué está haciendo. Es que nadie está... Por eso, no hay alguien que mire hacia adelante. Pero nada, absolutamente nada. Y después yo lo que veo es que hay algún sector de la oposición que creo que hasta disfrutaría que le vaya mal al gobierno, por supuesto, pero lo que pasa es yéndole mal al gobierno de la Argentina. Esta cosa de cuanto peor mejor, la oposición le puede llegar a un gobierno, si llega, que va a estar un país más destruido. Sí, yo comparto eso. Hay un condimento no menor en algunos de especulación política. Yo creo que en este caso, Juntos por el Cambio, de una muestra de responsabilidad muy grande, que que el oficialismo no pudo dar. Bueno, algunos del oficialismo que van a estar en contra están referenciados. Central el papel del radicalismo en esta jugada. Yo creo que fue importante lo que pasó visible y todo el trabajo que hubo subterráneo para que... Pero fueron muchas partes. Yo creo que venía conversando, Luciano Laspina hizo una gran tarea, Juanma López hizo una gran tarea, Alejandro Cacasa hizo una gran tarea, Rodrigo Loredo hizo una gran tarea. Creo que nuestros referentes de evolución en el debate en el Senado fueron duros con las cosas que hay que ser duros, pero después fueron muy constructivos a la hora de construir esto. ¿Cómo podés arreglar socialmente a la Argentina, que está partida? Mira, a pesar de que no sean los colores del radicalismo, nosotros vemos siempre ese mapa, el mapa electoral que nos repiten, ¿no? Que es celeste, amarillo, la bandera de Boca, dicen, celeste, amarillo, celeste. Eso mismo está, cuando vos haces un zoom, yo un día dije cambiás la lente del microscopio, que revela mi edad, digo, cuando haces un zoom y vas a una provincia, pasa lo mismo. Cuando te vas a una ciudad, pasa lo mismo. Cuando te vas, es todo fractales de lo mismo, estamos partidos. ¿Por qué? Estamos partidos porque hay una parte de la sociedad argentina que, producto de las crisis, necesita asistencia para vivir, y hay otra que la cargamos con tantos impuestos que cuando quiere producir no puede. Y en el medio están los verdes. ¿Qué son los verdes? Lo que
cambian de opinión, la mezcla entre el amarillo Sí. y el azul. Perdón, esos son todos, son aquellos que quieren producir pero tienen conciencia de lo social, son aquellos que son desaventajados pero se levantan a la mañana, hacen 2 o 3 horas para poder ir a trabajar a un lugar, vuelven. Los chicos que están en una universidad del conurbano a la noche después de las clases, después de haber trabajado todo el día esperando un colectivo en una zona donde es inseguro. Bueno, nosotros tenemos que construir o reconstruir un Estado que premia a esos. A esos. Entonces, cuando vos decías, ¿cuál es el largo plazo? El largo plazo es que la clase dirigente en Argentina se ponga de acuerdo sobre qué Estado quiere. Este es un Estado que lo hablamos 1000 veces. Sí. Gasta en boludeces y no Sí, gasta en fortunas. fortunas y no gastan las cosas que son prioridad. Y si, si esa enseñanza no nos la dejó la sucesión de fracasos y crisis, nos tiene que haber dejado la pandemia. Vos ves qué estábamos haciendo en educación, qué estábamos haciendo en salud. Bueno, poco y nada. Yo creo que la pandemia empeoró todavía las cosas. No las mejoró, las empeoró. Yo creo que la pandemia le sacó el velo a las cosas y depende de la seriedad y de la responsabilidad con la que miremos lo que hay detrás del velo. Y si nos animamos a mirarnos nosotros mismos en el espejo, eso es lo otro. ¿Cómo le decís hoy a un joven? Ya no sé si a un joven, porque la verdad se están yendo a la Argentina jóvenes, gente ya con posición... ¿Cómo le decís que se queden? Porque esto es lo que yo me planteo también. Yo tengo una hija que se está yendo ahora también, por falta de oportunidades. ¿Cómo revertimos eso? Pues la verdad que es un desgarro que las familias también se desarmen. Mira, esto que es visible ahora ya venía de hace rato. Yo cuando escribí el último libro recorrí 18 países de la Argentina y siempre preguntaba, levante la mano el que tiene planes de irse. Y entre el 40 y el 90% de los chicos, el CBC en Lugano, la Universidad Nacional de Catamarca o la UCA en Puerto Madero, entre el 40 y el 90% de los chicos levantaban la mano, se querían ir. Sí, ahora no son solamente chicos. No, exacto, son familias. Claro. Pero voy a decir algo que por ahí es poco políticamente correcto. Yo no le digo a nadie que se quede, porque cada uno está buscando su mejor destino, ¿sí? Y cómo realizarse en la vida. Sin duda. Yo creo que al revés, yo lo que les digo es, mira, hay un montón de nosotros, no en la política, entre los jóvenes, dirigentes de todos lados, empresarios, gente que le pone el hombro todos los días. Si querés ir, andate. Pero nosotros nos vamos a quedar para tratar de construir un país al que te den ganas de volver. Yo no soy, no te vayas. No, mirá, acá me está yendo mal, mis hijos no tienen destino. Andate. Yo quiero trabajar y quiero construir un espacio, lo que estamos haciendo en Evolución, para poder modificar el país y que el que se fue vuelva. Ahora está todo cortado, obviamente, Callao, Rivadavia, la gente que no puede pasar, no puede abrir su negocio, no puede ir a trabajar. ¿Cómo terminas con eso? Porque en campañas de promesa hemos escuchado cientos de no vamos a dejar que corten más calles, y siguen y siguen. Y la verdad te das cuenta que hay gente que evidentemente alguien lo está manteniendo y los que están trabajando no pueden trabajar. ¿Cómo lo invertís? Mira, yo he visto en algunos países, en algunas ciudades, y creo que Mendoza lo tiene, donde Cornejo hizo una muy buena gestión, y ahora también tienen un gran gobernador, que es Rodi Suárez, y hay un protocolo para estas cosas. De la misma manera que en el caso de la educación, hicieron un premio por presencialidad y bajaron el nivel de ausentismo en las escuelas. Yo creo que se puede hacer eso. Ahora, hay debates que se han instalado en la Argentina en donde el progresismo, yo soy socialdemócrata, Sí. pero no veo que puedas hacer esto en Suecia, no veo que No, puedas pero hacer claro esto en que- Uruguay. claramente que Bueno, hay un momento en que nos tenemos que sacar la careta de lo políticamente correcto. A veces cuando yo tomo alguna postura y esa postura es criticada, una vez un colega tuyo me preguntó, ¿pero no te preocupa cómo afectan tu imagen? No, si yo estoy preocupado todo el tiempo de cómo las cosas en las que creo se pueden implementar y trato de generar consenso sobre eso, si estoy preocupado en cómo afectan a la imagen, no puedo hacer nada. Que yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la Argentina y de la política actualmente. La política hoy tiene miedo permanente. Miedo permanente, inclusive los que no tienen responsabilidad pública, los que no tienen responsabilidad de gestión. No sé miedo a qué, pues la verdad no hacer nada. Hay de todo. ¿sí? Yo digo, no hacen nada. Vuelvo con Maxi Puyaro, no hace nada. Le puso el cuerpo a meter en cana a los monos, Alvarado, y ahora va y testifica. Hace mucho, hace mucho. Entonces, ¿qué creo? Que hay mucha gente así. Ahora me perdí con lo que estaba diciendo antes, cuando me dijiste no hacen nada. Ah, miedo, el miedo. ¿A qué me refiero miedo?
Gestionar lo público es difícil, porque vos tenés que decir que no para ordenar el Estado. Tenés que decir que no a estas cosas. Ahora, hay muchos que tienen miedo antes de ir a gestionar. ¿Qué tienen miedo? De que los critiquen en la tele. Sí, igual es voluntario, nadie los obliga. No, pero te digo, de que le digan algo en Twitter. Yo creo que la política, con miedo, no puede transformar nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir o hay que armar un gran movimiento de un montón de buenos dirigentes que no tienen miedo. Si no, es imposible. Al que tiene miedo, no sé, de que lo critique alguien en un programa... Igual al que tiene miedo que lo critique, avísenle que seguramente por una crítica va a haber 10 elogios, porque hay mucha más gente que quiere vivir en un país normal. Entonces, lo que queremos es que se tomen medidas normales. Sí, pero mira, cuando... Capaz que te critica alguien, pero seguramente si empiezan a gestionar en serio y bien, va a haber mucha más gente que la va a elogiar. Mira, sí y no. Primero porque los resultados tardan en llegar. En segundo lugar porque una de las cosas que desordena al Estado es que nuestro Estado está siendo rapiñado por un montón de sectores distintos permanentemente. Siempre. Bueno, entonces cuando vos decís vamos a reordenar esto, te vas a pelear con un montón de sectores distintos. Salgan de las redes, ni lean. Bueno, yo trato de hacer Claro, eso. ni No lean. leo. Ni lean. Pero porque si no, te afecta. Es decir, yo no me puedo imaginar que vos podías llevar a la Junta a juicio si tenías miedo. Claramente no. Bueno, ahí tenías un clamor casi muy mayoritario de eso. Sí, pero cuando se conformó la CONADEP hubo... Pero acá se tiene miedo de revisar un estatuto laboral, se tiene miedo de plantear reformas, al menos plantearlas, se tiene miedo de todo. Bueno, es que ese es el tema. La Argentina no puede... Está claro que no puede seguir así. Está claro que para no seguir así hay que dar algunas peleas importantes en un montón de lugares distintos. Bueno, ahí insisto, si un dirigente político antes de tener la responsabilidad de dar esas peleas tiene miedo de opinar y decir lo que realmente piensa, o tiene miedo de la repercusión en su imagen, o tiene miedo si bajan la encuesta, o tiene miedo de que en Twitter... Bueno, para mí no tiene material para poder encarar colectivamente un proceso de reforma en la Argentina. No, claramente no tiene. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Qué crees? En diputados se va a aprobar casi con seguridad. Me parece que va a quedar marcadas las internas dentro del gobierno ya plasmadas en votos. ¿Y en el Senado? Mira, este acuerdo, por las características excepcionales que tiene, de hecho se denomina de acceso excepcional, requiere aval político. Entonces yo creo que uno de los trabajos que se hizo muy importante es llegar a un consenso para que en diputados tenga un alto número de votos. Y yo creo que es probable, que pueden pasar dos cosas en el Senado. Yo creo que va a salir en el Senado y creo que va a salir rápido. Pero pueden pasar dos cosas. Que los irresponsables que estuvieron alentando el default, al pesar de pertenecer a la coalición gobernante, se den cuenta de cómo la sociedad piensa distinto o cómo han quedado parados delante de la sociedad y entonces en el Senado sean un poquito más responsables, o que no, que se vuelvan... Sos un iluso. Y si no, se volverá a manifestar lo que hay en diputados, pero va a tener, yo creo que va a salir aprobado en el Senado y rápido, y creo que esa es una muy buena señal hacia el siguiente paso, que es que el directorio, que son los accionistas del fondo, son los países, te diga, sí, perfecto, tiene apoyo político, ¿qué cosa? El crédito para pagar el anterior. Después, insisto, el programa lo va a tener que hacer la Argentina, y si Guzmán lo sigue haciendo en soledad y de esta manera, bueno, vamos a padecer más que si somos capaces de hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer para salvar el mal proyecto que mandó el Poder Ejecutivo. La oposición se opuso, valga la redundancia, al proyecto inicial porque Guzmán nunca compartió lo que había que hacer. Es decir, sí. No, porque una cosa es, no me vengas a hacer cargo a mí si vas a subir las tarifas, yo creo que es una responsabilidad de todos, por eso, digo, si Guzmán se siente y dice, muchachos, a ver, vamos a consensuar un plan económico, ¿qué hace la oposición? Yo no tengo ninguna duda de que ese es el debate que tenemos que tener. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo a Guzmán no lo conozco. Bueno, por eso, entonces, ahora el punto central acá es que se cortó completamente solo. Pero por eso yo creo que el proceso tuvo una responsabilidad que por suerte llega a buen puerto. Pero ¿qué pasó? Yo el otro día en una radio lo escuché a Delía, que lo entrevistaba un colega tuyo. Y Delía dijo, hay que aprobarlo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y yo conocía todos los detalles del proyecto porque Guzmán y el representante de Argentina en el fondo, a mí y a Grabois nos lo vienen contando. Yo, ¿cómo? ¿A él y a Grabois? Y Grabois dijo que no lo va a aprobar. Que no lo va a aprobar. Y los diputados de la oposición, los senadores de la oposición, a los cuales vos les vas a pedir porque los tuyos no lo votan, ¿les habías contado algo? No, nunca, nada en ningún momento.
Entonces, por eso digo que requirió un gran ejercicio interno en Juntos por el Cambio, de paciencia. Sí, bueno, hubo posiciones muy... Sí, pero por eso, pero sí. internamente un gran ejercicio de paciencia y después de esto, de dialogar, haciendo entender la postura de uno, escuchando la del otro, pero marcando que lo que había mandado Guzmán estaba mal. Ahora, yo lo escuché a... Bueno, Martín Tetaz desde la campaña venía diciendo que nunca va a aprobar nada que significa un impuestazo, que no iba a aprobar el presupuesto si significaba un impuestazo. López Murphy en su momento también diciendo, creo que lo voy a votar en contra, obviamente va a acompañar, porque es un terrible aumento de impuestos para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, mirando hacia adelante, vamos a dar esto por aprobado. Ahora, vos lo aprobaste, salvaste el default. Algo tenés que hacer con la economía. ¿Es inevitable un tarifazo? ¿Es inevitable un impuestazo siempre sobre la misma gente que pagamos impuestos? ¿Es inevitable eso? No, claro que no es inevitable. Pero, primero, tarifas. Las tarifas, primero, no cubrís el costo de producción de la energía con las tarifas que tenés actualmente. Entonces, algo tenés que hacer. El gobierno nacional decidió seguir atrasándolas en lugar de actualizarlas por la inflación. Tema de tarifas tenés que actualizar. Tenés que actualizar. ¿Cómo lo haces? Ineludible. Eso para mí es muy importante. ¿Cómo lo haces? Yo en su momento, en el gobierno anterior, propuse una vía diferente que es, no hace falta apurarte. Lo más importante es decir, mira, lo vamos a corregir. Básicamente, vos pensás que para que bajen los subsidios, vos tenés que subir las tarifas un poco más de lo que sube la inflación, un poco más. Y decir, bueno, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? En 8 años, en 10 años. Pero sabemos que con esto vamos a terminar, porque entre otras cosas, las tarifas a precios que no corresponden, y más aún en otro contexto, una de las cosas que hacen es que gastemos mal la energía, que consumamos mal la energía, que vemos lo que cuesta y lo importante que es en el mundo, ahora queda en evidencia concreta. Con respecto al otro, nosotros tenemos que bajar impuestos. Ahora la única manera de bajar impuestos es empezar a marcar en todos lados los gastos que no queremos. Sí, pero es un gobierno que se encargó y un Alberto Fernández se encargó en la apertura de sesiones en aclarar que no se va a bajar el gasto y que con el fondo se acordó que no se va a bajar el gasto. Ahí es donde nosotros tenemos discrepancias. Yo digo, y yacimiento carbonífero Río Turbio, y las jubilaciones de privilegio, y los gastos en cosas que no son prioritarias, que lo encontrás en todos y cada uno de los ministerios, y pasa en las provincias. Yo lo he dicho de la propia ciudad, nosotros tenemos que gastar mejor. Entonces, esa es otra cosa. A todos, en nuestro espacio político, en Evolución, yo le digo, basta de proyectos que bajan los impuestos si no me decís qué gasto vas a bajar. Tal cual. Porque si no, creamos un agujero. Entonces, la responsabilidad nuestra ahora es empezar a marcar todos los gastos que en la Argentina no deberían estar teniendo lugar. Ejemplos, hay un montón de empresas estatales que tienen regímenes laborales mejores que sus competidores del sector privado y que tienen déficit. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como ciudadanos contribuyentes, estamos pagando beneficios con respecto a los competidores que tiene esa empresa. Ahora, no es cerrarla, es por lo menos ponerlas a competir en igualdad de condiciones. En igualdad, de la misma manera que todo aquel que tiene una empresa hizo un esfuerzo monumental en esta Argentina, dice, ¿por qué a una empresa pública le seguís dando plata, sin pedirle ni siquiera que se acomode? ¿Por qué algo que es tan de sentido común como lo que vos estás planteando no existe en la Argentina? Es decir, ¿por qué no se puede hacer? Porque la verdad que no estás planteando nada que no sea de sentido común. Yo te digo más cosas que me parecen de sentido común, claro. Proyectos que nosotros hemos presentado. Ningún programa, en mi opinión, ningún programa que vos inventes en el sector público tiene que tener una vida más larga de 10 años. ¿Por qué? En 10 años resolviste el problema que querías abordar o no lo resolviste, entonces cerrá el programa. Y en los dos casos lo tenés que cerrar. Salvo que me digas, mira, a los 10 años lo reviso y está funcionando bien. En Texas hay una comisión que lo que hace es mirar todas aquellas gastos y estructuras del Estado que ya no tienen sentido y no funcionan y propone cerrarlas. Bueno, ese es el camino que tiene que recorrer Argentina. Tenemos capas y capas geológicas de cosas. Ahora, vos me preguntás, ¿por qué? Porque realmente la política vive en un tupper de la urgencia. Y es cierto que hay algunos que están urgidos, pero hay otros que tenemos la responsabilidad, mientras lidiamos con urgencias, esto del fondo, estar pensando en cómo acomodamos las cosas. Y últimamente hay poco diálogo. Por eso yo creo que cuando el kirchnerismo se zarpa, cuando el kirchnerismo avasalla, cuando el kirchnerismo se salta las reglas, hay que ponerle un freno. Pero después hay que iniciar un diálogo diferente para esto. Y creo que esto, a pesar de que es chiquito, que como vos decís, nos evitó un cataclismo mayor, fue un ejercicio de eso. Sí, ojalá que ese ejercicio se pueda amplificar. Martín, muchas gracias. Gracias a vos. Muy atento. Comenzaron las clases, en realidad, todos ya en los niveles.